Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de las gratificaciones legales. Bien, llega el mes de diciembre y con él pues llega la obligación de los empleadores de hacer el pago de las gratificaciones legales. Entonces es importante conocer cuáles son las particularidades que se deben cumplir para gozar de la percepción de este beneficio y también poder conocer si es que esta es una obligación en general para todos los empleadores o es que acaso existen ciertas excepciones para su percepción. Para ello es necesario iniciar haciendo mención a los dispositivos legales que nos sirven de base para conversar acerca de este tema. Contamos con la ley 27735, que es la ley de la cual emana la obligación, ¿no?, para la entrega de las gratificaciones, tanto en el mes de julio como en el mes de diciembre, con su reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-2002-TR, la ley 30334 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 012-2016-TR, que estableció una obligación particular respecto de qué se debía hacer con los aportes en materia de seguridad social en salud referidos a las gratificaciones. Eso también lo vamos a ver en su momento a lo largo de esta exposición. Entonces, podemos empezar señalando o definiendo a las gratificaciones legales. Las gratificaciones legales son un beneficio social de carácter remunerativo que se otorga 2 veces al año. Una con ocasión de fiestas patrias en el mes de julio y la otra con ocasión de la Navidad en el mes de diciembre. Estas gratificaciones se entregan pues con el fin de cubrir estos gastos que tradicionalmente se ocasionan estas festividades, ¿no? Por tradición tal vez hay cierto exceso de gastos en los meses de julio y diciembre con ocasión de las fiestas patrias y la Navidad. Entonces, con el fin de poder contribuir o de servir de ayuda a los trabajadores en estos meses es que se entregan estas gratificaciones legales. ¿Y quiénes tienen derecho a percibirla? ¿Es acaso que todo trabajador tiene derecho a percibir gratificaciones legales? La obligación o el derecho de percibir este beneficio es de todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, ¿bien? Es decir, aquel régimen regulado por el Decreto Legislativo 728, independientemente del tipo del contrato que tenga. Es decir, si yo soy un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada bajo el Decreto Legislativo 728 y tengo un contrato a tiempo indeterminado, tengo derecho a percibir gratificaciones. Si mi contrato no es a plazo indeterminado, si no es un contrato sujeto a modalidad, es un contrato a plazo fijo, también tendré derecho al pago de las gratificaciones. Si soy un trabajador sujeto al régimen 728, pero mi contrato es a tiempo parcial, ¿tendré derecho a percibir gratificaciones? Sí, también tienen derecho los trabajadores a tiempo parcial a percibir gratificaciones. Aquí es importante hacer la diferencia o hacer el hincapié en no confundir que este derecho para la percepción de las gratificaciones no está sujeto a un número mínimo de horas laborales, como si es el caso de la CTS, en donde se exige, por ejemplo, que el trabajador deba cumplir mínimo con 4 horas de labor, ¿cierto? Es por ello que, por ejemplo, para el caso de la CTS, los trabajadores a tiempo parcial pues no perciben CTS, ¿cierto? Pero en el caso de la gratificación no ocurre lo mismo. En el caso de la gratificación no se ha establecido que sea un requisito para su percepción el mínimo de las 4 horas de trabajo. Por tanto, un trabajador a tiempo parcial sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728 tiene derecho a percibir las gratificaciones legales en julio y en diciembre. Entonces, esos son los trabajadores a quienes les corresponde percibir este beneficio. ¿A quienes no les corresponde percibir las gratificaciones? En primer lugar tenemos a los locadores de servicios. Hay que tener en cuenta que los locadores de servicio están bajo un contrato de naturaleza civil. El contrato de locación es una relación, ¿no?, o establece una relación contractual que se rige por las normas establecidas en el Código Civil y que particularmente se caracteriza porque no hay subordinación. En la locación de servicios existe una autonomía en la prestación del servicio. Por tanto, los locadores de servicios no son trabajadores y en consecuencia no tienen derecho al pago de las gratificaciones. Otro de los supuestos es en el caso de los jóvenes, las personas que están bajo cualquier modalidad formativa.
Llámese, por ejemplo, los practicantes preprofesionales o profesionales. Estos no son considerados trabajadores. ¿Por qué? Porque se rigen bajo su propia norma, que en este caso es la Ley 28518, que es la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Es por ello que, al no ser tampoco trabajadores, tampoco tienen derecho al pago de gratificación. Vamos a ver casi al final que tienen un derecho que tal vez pueda ser confundido con la gratificación, pero allí en su momento vamos a entender por qué no es una gratificación. ¿Bien? Y por último, tenemos a los trabajadores de la microempresa. Y aquí hay que hacer hincapié en que esta microempresa debe estar debidamente acreditada en el REMIT. ¿Por qué? Porque hay que aprender a diferenciar los regímenes tributarios de los regímenes laborales. Yo puedo ser un microempresario sujeto a un régimen tributario de la microempresa, pero si no me acredité en el Registro Nacional de la Micro o Pequeña Empresa a cargo del Ministerio de Trabajo, entonces mi régimen será el general, mi régimen laboral será el general y por tanto tendré que pagar a mis trabajadores la gratificación. Pero si yo soy un empleador que me acredité en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y estoy acreditado bajo el régimen laboral microempresa, entonces no tendré obligación de hacer el pago de la gratificación. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la oportunidad de pago? ¿Cuándo es que se deben pagar estas gratificaciones? Bien, las gratificaciones deben ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. Entonces, quiere decir que la gratificación que se paga con ocasión de las fiestas patrias se deposita como máximo hasta el 15 de julio, mientras que la gratificación que se paga con ocasión de la Navidad se debe pagar como fecha máxima hasta el 15 de diciembre. Quiere decir que en este caso, estamos en el mes de diciembre, el empleador tiene hasta el 15 de diciembre para cumplir con el pago de la gratificación por ocasión de la Navidad en este año 2020. Bien, este plazo es indisponible para las partes. Y esto se fundamenta precisamente en lo que había hablado al inicio, en el fin por el cual se otorgan las gratificaciones legales, que es pues cubrir o servir de ayuda, de soporte a los trabajadores para estos gastos extras que tal vez tradicionalmente tenemos en estas fiestas. Entonces, por eso es que el plazo es indisponible para las partes. Pero aquí, en la oportunidad de pago, vale hacer la reflexión o la precisión respecto de los trabajadores que perciban una remuneración integral anual, conocida como RIA en sus siglas. Aquí hay que tener en cuenta que aquellos trabajadores que perciban, ¿no?, una remuneración mensual no menor a 2 UIT pueden pactar con sus empleadores percibir una remuneración integral anual. ¿Y cuál es la particularidad de percibir una remuneración integral anual? Es que en esta remuneración integral anual ya van a estar incluidos todos los beneficios legales y convencionales que se tengan con el empleador. Bien, aquí se debe tener en cuenta el empleador y el trabajador también, que para formalizar el acuerdo para percibir una RIA, una remuneración integral anual, se debe formalizar por escrito en un acuerdo en donde se consignen qué beneficios o qué no beneficios van a estar incluidos en la RIA. Si es que, por ejemplo, no se hiciera una precisión exacta, expresa o no se excluye expresamente ningún beneficio, entonces se va a presumir que la RIA incluye todos los beneficios a excepción de la participación de utilidades. ¿Por qué es importante hacer hincapié aquí en el tema de la RIA? Porque si yo soy un trabajador que ha firmado un acuerdo para percibir una remuneración integral anual, entonces mi gratificación no me la van a pagar en julio ni en diciembre, porque se entiende que en el acuerdo de RIA ya está incluido este beneficio al igual que los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el periodo computable, ¿no? ¿Cuál es el periodo que se va a tener en cuenta para yo poder analizar si me va a corresponder que me paguen gratificación en julio o que me paguen gratificación en diciembre? Cada una de las gratificaciones que se perciben, sea en julio o en diciembre, tiene un periodo computable exacto, ¿bien? En el caso de las gratificaciones por fiestas patrias, el periodo computable que se debe tener en cuenta es el periodo enero a junio. Y en el caso de la gratificación por Navidad, que se paga en el mes de diciembre,
el semestre que se va a tomar como periodo computable es el que corresponde a los meses de julio a diciembre. ¿Bien? Aquí hay que tener en cuenta que la gratificación va a ser equivalente a una remuneración íntegra, es decir, yo trabajador voy a percibir una remuneración íntegra como concepto de gratificación si cumplo con haber laborado el semestre completo. ¿Y qué quiere decir el semestre completo? Que he laborado desde el primer día del primer mes hasta el último día del último mes del semestre correspondiente. ¿Por qué? Porque el pago de la gratificación tiene una particularidad muy especial, y esta es que el tiempo de servicio se determina por cada mes calendario completo, es decir, debo haber laborado desde el primer día del primer mes hasta el último día del último mes. ¿Bien? Y eso lo vamos a entender ahora mejor con el ejemplo que sigue. ¿Cómo debemos entender esto del mes calendario completo? Y a la par, al entender eso, vamos a poder también comprender cuándo es que corresponde una gratificación proporcional o qué debemos entender por gratificaciones proporcionales. Para ello vamos a usar el siguiente ejemplo. Un trabajador ingresó a laborar con fecha 3 de enero del 2020. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál será el periodo computable para el pago de la gratificación con ocasión de fiestas patrias? ¿Bien? Como ya lo vimos acá, el semestre que yo voy a considerar para la gratificación de fiestas patrias es el semestre de enero a junio. ¿Bien? Entonces, como aquí estamos hablando de un ejemplo para la gratificación de fiestas patrias, vamos a tomar en cuenta este semestre, el semestre enero-junio. Y nos decían que para percibir una remuneración íntegra como gratificación, debo haber laborado el semestre completo. Entonces, tenemos que este trabajador ingresó a laborar el día 3 de enero. Quiere decir que él no laboró o no tenía vínculo laboral los días 1 y 2 de enero. Por tanto, bajo esa premisa, el mes de enero no va a ingresar como periodo computable para el cálculo de la gratificación, porque no cumplo con el requisito de haber laborado el mes de enero de manera íntegra, el mes calendario completo, es decir, del 1 al 31. Por tanto, el mes de enero se va a excluir del periodo computable. Y en este caso, como tenemos aquí, para el pago de las gratificaciones hablamos de semestres. Si yo percibo una gratificación, una remuneración íntegra, si laboro el semestre completo, quiere decir que la gratificación se entrega a razón de 1/6 por cada mes calendario completo laborado. Si el mes de enero no va a ingresar, quiere decir que la gratificación de julio para este trabajador será a razón de 5/6 de la remuneración. ¿Bien? Entonces, eso hay que entender cuando nos refiramos al mes calendario completo. Haber laborado desde el día 1 hasta el día 31, por ejemplo, en el caso del mes de enero. ¿Ok? Pero existen ciertas excepciones a la regla. ¿Sí? Si bien nos señalan que debe haber una labor efectiva, la ley ha dispuesto que se va a considerar como tiempo efectivamente laborados los siguientes supuestos: el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidos por las normas de seguridad social y que originan pago de subsidios, y los descansos por accidente de trabajo que estén remunerados o pagados con subsidios de la seguridad social. Aquí, respecto de los descansos que hayan sido pagados con subsidios, hay que hacer una diferencia con la CTS. Si nosotros recordamos la CTS, existe un tope para que yo considere estos días, que son 60. Sin embargo, en la gratificación no nos han establecido un límite. Es decir, que todos los días, si yo en el semestre tengo todos los días que yo goce de descanso con el pago de subsidios, todos esos días se van a considerar como efectivamente elaborados en el semestre que corresponda. Y además de estos supuestos que expresamente la norma ha establecido, la ley de gratificaciones, también nos señala que se van a considerar efectivamente elaborados aquellos que por ley expresa sean considerados como elaborados para todo efecto legal. Es decir, estos supuestos son los que la norma, la propia ley de gratificación ha establecido, pero también pueden existir otros que por propia ley expresa se deban considerar como elaborados para todo efecto legal. Entre ellos, por ejemplo, tenemos
La licencia o permiso sindical, si nosotros revisamos la Ley de Relaciones Colectivas, nos vamos a encontrar con que se menciona que los días de licencia o permiso sindical se consideran laborados para todo efecto legal. Entonces, en su propia norma, por ley expresa, estos días se deben considerar como efectivamente laborados. Otro de ellos, por ejemplo, los días de suspensión de labores producto de un cierre temporal de establecimiento por sanción tributaria. Si nosotros revisamos el código tributario, ¿no?, la norma tributaria, nos vamos a dar cuenta que se ha señalado que si se cierra temporalmente un establecimiento producto de una sanción tributaria, esos días de suspensión deben ser considerados como efectivamente laborados. Entonces nos encontramos aquí frente a otra ley que expresamente en su texto ha señalado que los días se deben considerar como efectivamente laborados. Por tanto, si nos encontramos en este supuesto para determinar el tiempo computable en la gratificación, tendremos que considerarlos como efectivamente laborados. ¿Bien? Y otro de los ejemplos que tenemos son los días de suspensión del contrato de trabajo dejados sin efectos por la autoridad administrativa de trabajo. Si la autoridad administrativa de trabajo deja sin efecto una suspensión, por ejemplo, esos días se deben considerar como efectivamente elaborados para todo efecto legal. Bien, entonces estos son algunos de los supuestos, porque podemos encontrar otros que en su propia norma expresamente hayan determinado que se deben considerar como efectivos para todo efecto legal. ¿Cuál es el monto de la gratificación? La gratificación será equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio. Y la remuneración computable es aquella remuneración básica que percibe el trabajador, así como todas aquellas remuneraciones que éste perciba regularmente como contraprestación por sus labores y que sea de su libre disposición, la misma que puede ser percibida tanto en dinero como en especie. ¿Y qué debemos entender por remuneraciones regulares? ¿O debemos incluir ciertas remuneraciones particulares como regulares? La norma nos ha señalado que debemos considerar remuneraciones regulares aquellas que son percibidas por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Bien, aquí, por ejemplo, podemos hablar de las remuneraciones imprecisas, las remuneraciones variables. Bien, entonces vamos a ver en la siguiente lámina también de que deben cumplir un requisito particular para considerarse regulares. Y en el caso de las remuneraciones imprecisas, por ejemplo, el caso de las remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, debemos considerar que cumplen el requisito de regularidad y por tanto ser incluidas en la remuneración computable cuando se han percibido cuando menos 3 meses durante el semestre anterior al goce del beneficio. Recordemos que el goce de beneficio es la quincena de julio y la quincena de diciembre. Quiere decir que el semestre anterior al goce del beneficio, en el caso de la gratificación de fiestas patrias, es el semestre enero-junio, y para la gratificación de Navidad es el semestre junio-noviembre. Aquí hay que entender y diferenciar que estos supuestos o este semestre no debemos confundirlo con el que ya hablamos acerca del periodo computable para determinar si me corresponde o no percibir gratificaciones. Este semestre que se considera aquí es para poder determinar si puedo incluir, ¿no?, para determinar si existe o si se cumple con el requisito de regularidad para el caso de las remuneraciones complementarias, variables o imprecisas. Un claro ejemplo de remuneraciones complementarias variables es las horas extras. ¿Por qué? Porque debido a la característica extraordinaria de las horas extras, yo no podría presumir, por ejemplo, con antelación, cuánto va a ser el monto que yo voy a percibir por horas extras, ¿cierto? Entonces, por tanto, yo puedo determinar si este concepto, si esta remuneración se considera regular, si cumplo el requisito, y es variable, pues, en efecto, porque no puedo conocer con antelación o el monto va a variar dependiendo, pues, ¿no?, de las horas o del trabajo en sobretiempo que yo haya realizado en el semestre correspondiente. Entonces, por ejemplo, si estamos ante la gratificación de diciembre por Navidad, debemos considerar, en el caso de las horas extras, el periodo o el semestre junio-noviembre. Tenemos, por ejemplo, un trabajador que percibió horas extras en el mes de junio, en el mes de agosto y en el mes de octubre. Ha percibido horas extras
3 meses en el semestre anterior al goce del beneficio, que es el 15 de diciembre. Por tanto, en este caso, las horas extras sí van a ser incluidas en la remuneración computable. Pero en este otro caso, por ejemplo, nos damos cuenta que solamente este trabajador percibió horas extras en el mes de octubre. Quiere decir que solo las percibió una vez en el semestre. Por tanto, no se cumple este requisito de regularidad y en este caso, ese valor, ese monto que percibió en el mes de octubre, no se va a incluir en la remuneración computable. Ahora, ¿cómo se incorporan estas remuneraciones a la remuneración computable? Se suman los montos percibidos, ¿no? Sumo lo que percibí en junio, sumo lo que percibí en agosto, sumo lo que percibí en octubre y lo divido, el resultado lo divido entre 6, que es el semestre que estoy calculando, ¿bien? Para poder, y el resultado lo agrego a la remuneración computable. Esto es en el caso de que estemos bajo el supuesto de que estamos calculando el caso de un trabajador que laboró el semestre completo. Pero si estamos en el caso de un trabajador que, por ejemplo, ingresó a laborar empezado el semestre, como nuestro ejemplo que dimos al comienzo, en donde enero no se iba a incluir en el cálculo, solamente quedaban 5 meses, entonces esta suma de estos montos ya no se dividirá entre 6, sino entre 5, que es el número de meses trabajados. Bien, entonces eso hay que aprender a jugar, digámoslo así, para poder realizar el cálculo de la gratificación. Y así como existen remuneraciones o ingresos, ¿no? La remuneración como tal que debe ser incluida para el cálculo de las gratificaciones, existen ciertos ingresos que no tienen carácter remunerativo. Es decir, que no van a constituir o no se van a considerar remuneración para ningún efecto legal. Aquí tenemos, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad, ¿no? En este caso, su otorgamiento, por ejemplo, no debe guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador. Otro de ellos es el costo o el valor de las condiciones de trabajo. Aquí estos son egresos que el empleador va a asumir y que va a entregar a su trabajador, pero para el cabal desempeño de sus labores. Por eso es que tiene que ser una cantidad razonable. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la movilidad, los viáticos, los gastos de representación, el vestuario. Por ejemplo, en el caso del vestuario, estamos frente a un trabajador, un ingeniero eléctrico, por ejemplo, ¿no? Su labor es estar en contacto con la electricidad. Yo como empleador le tendré que entregar su casco, sus botas y guantes aislantes, por ejemplo. Entonces, esta condición de trabajo se la estoy dando para que él pueda desarrollar cabalmente sus funciones. Este concepto, por ejemplo, ¿no? El concepto por este vestuario que yo le estoy entregando no se va a considerar remuneración. Otro de ellos es el valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Es decir, yo como empleador entrego un monto a mi trabajador que cubre, ¿no? El traslado de su casa al centro de trabajo para que pueda asistir al centro de trabajo. Por tanto, este monto no debe obedecer a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que no excede el costo del traslado o que se entregue independientemente de la asistencia. Es por ello que en estos conceptos, por ejemplo, en el que estamos, en el del valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo, hay que, por ejemplo, analizar conceptos como cuál es el pasaje, cuál es el costo del pasaje que habitualmente tendría que cubrir el trabajador, por ejemplo, cuál es la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque de no ser así, o de poder encontrar irrazonabilidad en la entrega de este concepto, podría presumirse o dar indicios de que en realidad se está simulando, ¿no? Se está simulando la entrega de este concepto bajo esta denominación solo para quitarle o tratar de quitarle el concepto remunerativo que en realidad debería tener, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un trabajador, yo soy empleadora, tengo un trabajador que vive a 2 cuadras de mi casa, ¿bien? Y yo le entrego un concepto como valor de transporte supeditado a su asistencia, imaginemos de 50 soles diarios, ¿bien? Entonces, al analizar la situación, podemos llegar a la conclusión que es un monto tal vez irrazonable, ¿no? Ese trabajador vivía a 2 cuadras. Si analizamos la distancia, por el lado de la distancia, como que no es muy razonable entregarle 50 soles diarios por concepto de valor de transporte, ¿cierto?
si analizamos el costo del pasaje, de repente en transporte público vemos que ese trabajador se gastaría 2 soles de su casa al centro de trabajo. Si analizamos un transporte, por ejemplo, en taxi, vemos que de repente tal vez le cobrarían 10 soles por llevarlo de su casa al centro de trabajo, porque la distancia es corta. Entonces, en realidad, si por ejemplo habría una inspección, podríamos estar ante una simulación, ¿no? Ante un encubrimiento bajo esta modalidad o bajo esta denominación, con el único fin, pues, de no considerarle o no darle el carácter remunerativo que en realidad merece. Porque aquí hay que tener en cuenta que la consecuencia de que estos conceptos no tengan carácter remunerativo es que no van a ser considerados finalmente para una liquidación de beneficios o para el cálculo de beneficios, como la gratificación, como la CTS u otros. Entonces, esa es la consecuencia que tiene el hecho de que ciertos conceptos no sean considerados o no sean considerados remuneración para efectos legales. Es por ello que la entrega de cada uno de estos conceptos debe estar de la mano con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en su entrega. Tenemos más de estos conceptos, por ejemplo, la asignación o bonificación por educación. También, como se pueden dar cuenta, siempre están ligados a un concepto de razonabilidad, ¿no? Nos dice siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. El empleador, por ejemplo, entrega estas asignaciones como una ayuda a los trabajadores que tienen hijos en edad escolar o incluso para los mismos trabajadores que de repente estén llevando algún diplomado, alguna maestría, algún curso de especialización, ¿no? Costea de repente el pago de la matrícula, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre un monto razonable y debidamente sustentado. Otro es la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, también bajo un criterio de razonabilidad para el consumo directo y el de la familia y los trabajadores. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de gelatinas, imaginemos, y entrega bajo este concepto, no remunerativo, imaginemos 15 bolsas mensuales de gelatina al trabajador. Podríamos decir, ¿no? Bajo un análisis, que es una cantidad razonable, ¿no? 15 bolsas mensuales de gelatina a un trabajador para su consumo directo y el de su familia. Pero si, por ejemplo, nos encontramos frente a un caso, la misma fábrica de gelatinas, que entrega no 15 bolsas mensuales, sino entrega, imaginemos, exagerando, 300 bolsas mensuales de gelatina a sus trabajadores. Entonces, eso nuestra percepción va a cambiar, ¿no? Ya no podríamos decir con tanta facilidad que se nos hace razonable esa cantidad. Podríamos más bien estar frente a una remuneración en especie. Entonces, por eso es que todos estos conceptos deben estar de la mano, repito, de un carácter razonable y proporcional en la entrega de los mismos. Y por último, entre otros, tenemos, ¿no? Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, ya que viene ahorita, estamos en diciembre, muchos trabajadores entregan canastas navideñas a sus trabajadores, esto no tiene carácter remunerativo. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto, entregar, por ejemplo, vales de consumo para la comida, ¿no? Esos no son conceptos remunerativos. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimientos, entre otras de semejante naturaleza. Bien, entonces, luego de ello también hay un concepto muy importante que es el caso de las gratificaciones truncas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahorita que va a llegar diciembre, mi trabajo, mi contrato finaliza en noviembre o renuncio, ¿no? El no llegar al 15 de diciembre hace que yo pierda mi gratificación. Entonces, ¿qué es la gratificación trunca? ¿O cuándo se tiene derecho a la gratificación trunca? El derecho a la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios. Y cuando decimos un mes íntegro de servicios, nuevamente hay que recordar nuestro concepto de mes calendario completo. Pues para eso tenemos dos ejemplos en base a consultas que son bastante repetitivas en cuanto a gratificaciones truncas. El primero de nuestros ejemplos es el siguiente, ¿no? Una trabajadora tiene vínculo laboral desde el 1 de enero y cesa el 27 de junio del 2020. ¿Cuál será el periodo computable para el pago de la gratificación trunca? Estamos en el semestre enero-junio. Esta trabajadora, ¿no? Cesó el 27 de junio, no va a llegar al 15 de julio para el pago de su gratificación, pero en este caso
recibirá como gratificación trunca, ¿no? 5/6 de la remuneración. ¿Por qué? Porque se le va a considerar el mes de enero, que es íntegro, calendario íntegro, ¿no? El mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, pero el mes de junio ya no va a ingresar al cálculo porque no hay un mes calendario completo. Entonces su gratificación trunca va a ascender a 5/6. En el otro de nuestros ejemplos tenemos un caso muy particular y muy recurrente en realidad, que es el siguiente. Una trabajadora ingresa a laborar con fecha 17 de octubre y cesó el 27 de noviembre. ¿Tiene derecho a gratificación trunca esta trabajadora? ¿Ustedes qué creen? En este caso, bajo lo que ya expliqué, de que hay que tener en cuenta que se debe haber laborado un mes calendario íntegro, nos damos cuenta que octubre no puede ser considerado periodo computable porque no laboró el mes calendario completo. Y noviembre tampoco puede ser considerado periodo computable porque tampoco laboró el mes calendario completo. Entonces, en este supuesto, esta trabajadora no tendrá derecho y no corresponderá que se le haga el pago por gratificación trunca, puesto que no ha cumplido con tener cuando menos un mes íntegro, calendario, de servicios. ¿Bien? ¿Cuándo se paga la gratificación trunca? La gratificación trunca se debe pagar conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese del trabajador. Y llegamos a un punto muy importante que es el de la inafectación de las gratificaciones. Las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna. ¿Bien? Sin perjuicio de los descuentos establecidos por ley, como por ejemplo el impuesto a la renta, o los propios autorizados por el trabajador o dispuestos por mandato judicial. ¿Ok? Ahora, el monto que los empleadores deberían abonar como aportación al Seguro Social de Salud con relación a la gratificación de julio y diciembre no van a ser entregados como aportes al Seguro Social de Salud, sino que más bien deben ser abonados al trabajador bajo la modalidad de bonificación extraordinaria. Esta bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, ¿no? Por tanto, no es computable para el cálculo de beneficios sociales y debe ser otorgada en la misma oportunidad en que se abone la gratificación. Es decir, al 15 de diciembre, que es la fecha más próxima que tenemos para el pago de gratificaciones, que es la gratificación por ocasión de la Navidad, los trabajadores no solo van a percibir su gratificación, sino que sumado a la gratificación y en la misma oportunidad de pago, van a recibir la bonificación extraordinaria. En este caso, quienes aporten a la salud van a recibir como bonificación extraordinaria el 9% de su remuneración, mientras que los que estén gozando de una empresa prestadora de salud, la EPS, va a percibir el 6.75%. Entonces, eso hay que tener en cuenta, empleadores y trabajadores. Al 15 de diciembre no solamente deben ver en su cuenta el pago de la gratificación, sino también el pago de esta bonificación extraordinaria. Y reflejado, por lo tanto, también en la boleta de pago, porque muchos trabajadores entregan o consignan en la boleta, ¿no?, estos pagos que se hacen en el mes de diciembre. Y para concluir, una parte de esta exposición es lo referido a regímenes especiales, ¿no? Como lo dije al inicio, quienes tenían derecho a percibir gratificaciones legales eran los trabajadores del régimen general, ¿no?, regulado bajo el decreto legislativo 728. Entonces ya había adelantado, por ejemplo, que para los trabajadores que están en el régimen de la microempresa no van a recibir gratificación, ¿no? Su empleador no está obligado a pagar la gratificación. Si lo quiere hacer voluntariamente, nada se lo impide, pero no está en la obligación de hacer el pago. ¿Bien? Los empleadores que estén bajo o que tengan el régimen laboral de pequeña empresa, ¿no?, deben pagar gratificación, pero no una gratificación, una remuneración íntegra por concepto de gratificación, sino lo equivalente a media remuneración. Media remuneración en julio y media remuneración en diciembre. Las trabajadoras del hogar, con la reciente modificación o con la reciente ley que se aprobó, la nueva ley de trabajadoras del hogar, tienen derecho a un equivalente a un monto total de su remuneración mensual también por concepto de gratificación. Y el caso particular de los trabajadores de construcción civil que perciben 40 jornales básicos.
Y aquí, en el caso especial de las prácticas preprofesionales, recuerdan, al inicio les mencionaba el tema de las prácticas, porque muchas veces se confunden con la subvención económica adicional. Y muchas veces confunden este beneficio que tienen los practicantes con la gratificación. La subvención económica adicional es el derecho que tienen los practicantes a recibir media subvención económica mensual, adicional a su subvención mensual, cada 6 meses de duración de la modalidad formativa. Es decir, ¿se van a otorgar con ocasión de fiestas patrias o Navidad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque imaginemos que este practicante ingresó el 2 de marzo del 2020 a realizar sus prácticas. ¿Cuándo cumple 6 meses? El 2 de septiembre del 2020. Como ya cumplió 6 meses, tiene derecho a que se le dé en el mes de septiembre, aparte de su subvención mensual, media subvención adicional. Nos damos cuenta, pese a que este beneficio está supeditado, digamos, a realizar prácticas durante un semestre, no necesariamente su pago va a coincidir con las fiestas patrias o con la Navidad. Y finalmente vamos a hablar acerca del procedimiento inspectivo. Respecto de la fiscalización para el cumplimiento del pago de las gratificaciones. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de repente un poco cómo es el camino o el procedimiento inspectivo. El procedimiento inspectivo puede iniciar por distintas modalidades, ¿bien? De repente, la que más se conoce es la denuncia. Bien, entonces, nos vamos a poner en el caso de una denuncia, ¿no? Yo soy una trabajadora, estamos, imaginemos, 25, es Navidad, ya es 20, es más, ya pasó la Navidad, estamos 26 de diciembre y mi empleador no cumplió con realizar el pago de mi gratificación por Navidad. Entonces, ¿qué hago yo? Presento una denuncia ante SUNAFIL porque mi empleador no cumplió con su obligación al pago de la gratificación por ocasión de la Navidad. Esta denuncia ingresa a un proceso de calificación para ver si se cumple con los requisitos establecidos en la presentación de la denuncia, y de estar conforme esta denuncia se va a generar una orden de inspección. Estamos aquí. Se genera una orden de inspección. Esta orden de inspección es un documento que contiene información relevante para el inspector o para el grupo de inspectores que va a estar a cargo de esta investigación. En primer lugar, por esta orden de inspección se asigna qué inspector o grupo de inspectores va a estar a cargo de la denuncia. ¿Bien? El plazo que tiene este inspector para realizar sus actuaciones inspectivas. ¿Cuál es la materia que va a inspeccionar? Que en este caso es, según nuestro ejemplo, es el incumplimiento al pago de la gratificación. La identificación del sujeto inspeccionado, ¿no? La razón social, el RUT, si está activo, si está habido, cuál es su domicilio fiscal, cuál es el centro de trabajo, ¿bien? Y esta orden de inspección, como lo dije, asigna a un inspector. Asignado a este inspector o grupo de inspectores con esta orden de inspección, una vez que se les es asignado, se les entrega la orden de inspección asignándolos al caso, estos tienen como máximo 10 días hábiles para iniciar sus actuaciones inspectivas. ¿Bien? Las actuaciones inspectivas se inician a través de distintas modalidades, que ya lo vamos a ver a continuación, y el plazo para que desarrolle sus actuaciones inspectivas, en primer lugar, es el que le señale su orden de inspección. Y legalmente, este plazo señalado en la orden de inspección no debe exceder de 30 días, prorrogables por excepción por 30 días más. ¿Bien? Y dentro del desarrollo de estas actuaciones inspectivas, al evidenciarse de repente que existe un incumplimiento, el inspector, para garantizar que se cumpla con el incumplimiento que ha detectado, puede determinar la realización de ciertas medidas inspectivas. ¿Bien? Y finalmente va a concluir el procedimiento con un informe o con un acta de infracción. Como lo había señalado aquí, en la parte, ¿no?, cuando el inspector inicia sus actuaciones inspectivas o realiza sus actuaciones inspectivas, existen 4 modalidades de actuación inspectiva. La comprobación de datos o antecedentes, que de repente es la que generalmente se utiliza en primer lugar, que es poder analizar, validar en las distintas bases de datos del sector público información relevante para comprobar ciertos datos.
por ejemplo, ante SUNAT, ¿no? Con el RUT que se ha señalado en la denuncia, verificar si el sujeto inspeccionado está activo, está habido, cuál es su domicilio fiscal frente a SUNAT, por ejemplo, datos relevantes para el inicio de la investigación. Otra de las modalidades de actuación inspectiva es el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, ¿no? El inspector va a requerir que se le brinde, se le envíe cierta información a través de sistemas de comunicación electrónica. En este caso, SUNAFIL cuenta con una casilla electrónica a través de la cual hace los requerimientos, pero también, si así lo ha señalado el inspector dentro del procedimiento, puede hacer el requerimiento a través de otros sistemas tecnológicos, sobre todo ahora en el marco de la emergencia sanitaria y nacional que estamos viviendo, se va a dar mucha prioridad al uso de tecnologías de la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, WhatsApp, videoconferencias, correo electrónico, llamadas telefónicas, entre otros. Y otra de las modalidades de actuación inspectiva, de repente la más conocida por todos, es la visita de inspección a los centros o lugares de trabajo, que consiste pues en que el inspector, se constituye al centro de trabajo para poder corroborar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sociolaborales. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que he propuesto, el incumplimiento al pago de la gratificación, puede hacer un requerimiento de información, puede realizar una visita con tal de él poder verificar si en efecto se ha incumplido con el pago de la gratificación. Y otra de las modalidades es la comparecencia, que al contrario de la visita ya no es que el inspector va al centro de trabajo, sino que se cita al sujeto inspeccionado a las oficinas de SUNAFIL, o en el caso ahora de la pandemia también se están realizando comparecencias a través de medios informáticos como por ejemplo el Meet, el Zoom, entre otras tecnologías. Y dentro de las medidas inspectivas de requerimiento, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a imaginar que el inspector hace un requerimiento, realiza una visita, verifica que en efecto no se ha cumplido con el pago de la gratificación. Entonces, ¿qué puede hacer? Va a instaurar una medida de requerimiento. Le va a decir, ¿sabes qué, empleador? Constato que en realidad, en efecto, no has cumplido con el pago de la gratificación. Te requiero para que en el plazo de tantos días cumplas con realizar el pago de la gratificación correspondiente a tus trabajadores. ¿Bien? Entonces, habiendo hecho ese requerimiento, el procedimiento inspectivo puede culminar de dos formas. A través de un informe de actuaciones inspectivas, cuando no se advirtió ninguna infracción o de haberse advertido se subsanó, ¿no? En el caso que dado, por ejemplo, se le dio un plazo y luego de ese plazo el empleador acredita que en efecto ya cumplió con el pago. Entonces, como se subsanó el incumplimiento, se va a terminar con un informe de actuaciones inspectivas. O se concluye con un acta de infracción cuando no se subsanan las infracciones detectadas o estas tengan el carácter de insubsanable. Por ejemplo, en materia de trabajo infantil, de trabajo forzoso, esas materias son insubsanables, ¿no? Por ejemplo, en ese caso no hay forma de subsanar. Definitivamente el procedimiento va a terminar con un acta de infracción. Y en mérito a esta acta de infracción, pues ya se va a dar inicio al procedimiento sancionador, que finalmente va a terminar pues con una resolución de sanción o con una resolución de archivo debidamente motivada si corresponde. ¿Y cuál es la infracción? En este caso, contamos con el Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en donde podemos encontrar la relación de infracciones. Entre ellas encontramos como infracción tipificada como una infracción grave, en el numeral 24.4 del artículo 24, no pagar u otorgar íntegra y oportunamente, hablamos de íntegro, que sea completo, oportuno, en el plazo previsto por la norma, los beneficios laborales a que tienen derecho los trabajadores por todo concepto. Aquí están incluidas claramente las gratificaciones legales. Y como SUNAFIL emite ciertos criterios normativos, ¿no?, que se aplican o que se deben aplicar al sistema de inspección del trabajo. En materia de gratificación, a través de la resolución de superintendencia 233-2017, en el tema número 2, el comité de criterios aprobó el siguiente criterio, que va a corresponder considerar como infracciones independientes la falta de pago de las gratificaciones, así como la falta de pago de la bonificación extraordinaria. Recordamos, les había mencionado que en la misma oportunidad en que se paga la gratificación, se le debe pagar al trabajador su bonificación extraordinaria. Entonces, a pesar de que esos dos pagos se deban realizar en la misma oportunidad, no se van a considerar como una misma infracción o como una misma conducta, sino que son conductas e infracciones independientes. ¿Bien?
Esta es nuestra tabla de multas. Bueno, a principios de año fue modificada por el Decreto Supremo 008-2020 en la parte de la no MIPE. Entonces, en el tema de multas o de aplicación de multas hay que tener en cuenta que para aplicar las multas, las sanciones se realizan en base a 3 criterios. Al tipo de empresa, si estamos frente a una microempresa, pequeña empresa o no MIPE, por la gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave, y por la cantidad de trabajadores afectados. Ya hemos visto que en el caso de la gratificación estamos frente a una infracción grave. Bien, entonces imaginemos que es una empresa no MIPE, es una infracción grave, imaginemos que fueron, a ver, no le pagué a 52 trabajadores, entonces la multa oscila en 6.53 UIT, que en soles es 28.079. Entonces, eso es un poco para explicar el tema de las multas o las sanciones. Con eso he concluido mi participación. No sin antes, voy a responder las preguntas, pero no quiero dejar de mencionar que SUNAFIL cuenta con canales de atención de consultas a través de la línea gratuita 0800 16 872, de la central telefónica 390 2800 opción 1, y a través de nuestro canal virtual SUNAFIL Responde, alojado en nuestra página web. A ver, ahora voy a ver las preguntas. Un ratito. Dice, ¿qué ocurre si... A ver, tenemos la primera pregunta, nos dice, ¿qué ocurre si por esta época de pandemia se manifiesta en la empresa que van a depositar posteriormente o por partes? A la fecha no se ha emitido ninguna norma que permita o haga o establezca alguna flexibilidad para el pago de la gratificación. Por tanto, el empleador no podría justificarse por la pandemia en el hecho de no depositar oportunamente la gratificación. Como ya lo señalé, el plazo es indisponible para las partes. Por tanto, al 15 de diciembre el empleador debe cumplir con realizar el pago de las gratificaciones. ¿Bien? Nos preguntan, yo estuve enfermo en el CIS un mes, me integré el 14 de noviembre, tengo más de un año trabajando. Esos días que no trabajé serán descontados, envié permisos, pedí vacaciones que me debían. A ver, si me dice el CIS, me imagino yo que estamos frente a un trabajador de microempresa, ¿no? Porque el trabajador regularmente debe contar con el Seguro Social de Salud en e-Salud. El CIS solamente es para las personas o los trabajadores bajo el régimen laboral de microempresa. Y bajo el régimen laboral de microempresa en el CIS no otorga prestaciones de salud. Bien, por tanto, aquí, por ejemplo, no van a entregar un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. El CIS no otorga subsidios. Entonces, en este caso, no hay un subsidio de por medio, por tanto, ese tiempo no se va a considerar efectivo para el pago de las gratificaciones. Bien. Ahora nos dice otra consulta. A ver. Si en alguno de los periodos el colaborador asciende a mitad de semestre y en ello se da un aumento de remuneraciones, ¿cómo varía la gratificación? ¿Cómo se calcula? Lo repito, la remuneración básica que se va a tomar en cuenta para el cálculo, como remuneración computable para el cálculo de gratificaciones, es la que se perciba al momento de la percepción del beneficio, es decir, la que esté percibiendo al 15 de diciembre. Esa es la remuneración. El sueldo básico que usted esté percibiendo al 15 de diciembre es la remuneración que se va a considerar computable para el pago de su gratificación. A ver, nos dice, si ingreso el 1 de diciembre me corresponde gratificación de Navidad. El caso de diciembre o del semestre julio-diciembre es muy particular, porque si nosotros nos damos cuenta, hemos hablado de mes calendario completo, que es julio-diciembre. Pero podemos darnos cuenta que la gratificación se paga al 15 de diciembre, ¿no?
Entonces, en estos casos, para el mes de diciembre, en realidad el empleador presume que el trabajador va a laborar todo el mes de diciembre. Y con esa presunción, al 15 de diciembre le abona una remuneración íntegra si ingresó desde el 1 de julio, si tiene vínculo laboral desde el 1 de julio. En este caso, si ingresó el 1 de diciembre, sí correspondería el pago. Entiendo yo que este es el caso de un trabajador, imaginemos, que firmó un contrato del 1 de diciembre al 31 de diciembre, ¿bien? O del 1 de diciembre por 3, 4 meses. Quiere decir que hasta el 31 de diciembre él va a laborar. Entonces se supone que va a laborar todo diciembre de manera íntegra, el mes calendario completo. Por tanto, le va a corresponder que le paguen un sexto como gratificación. Ahora, si por ejemplo a mitad del 20 de diciembre, imaginemos, este trabajador renuncia, entonces en la liquidación de beneficios se debería realizar el descuento porque se ha hecho un pago indebido, ¿no? Porque no cumple el requisito de haber laborado el mes calendario completo. Entonces, eso hay que analizarlo. Bajo esos supuestos es la respuesta que he dado para esta consulta. A ver. Dice, ¿la canasta de Navidad afecta a la renta de quinta categoría? Bueno, en cuanto a la canasta de Navidad, la respuesta que yo puedo dar es en base a temas laborales, ¿no? Temas tributarios tendría que hacer la consulta con SUNAT. Por lo demás, respecto de la canasta de Navidad, no es un concepto remunerativo y no va a ingresar al cálculo de ningún beneficio social. Tenemos otra consulta sobre régimen laboral CAS, pero recordemos que en base las competencias de SUNAFIL son respecto al régimen laboral privado 728 y regímenes especiales de la actividad del sector privado. Del sector público yo sugiero que las consultas las realicen con Servir. ¿Por qué la bonificación extraordinaria de los que están en la EPS reciben menos y la prestadora de servicios no factura más por los meses de julio a diciembre? Bueno, eso es algo que está expresamente establecido en la norma, ¿no? Es parte de una disposición expresa de la norma respecto de la bonificación extraordinaria. Nuevamente una consulta sobre trabajadores del sector público. Repito, sugiero que ese tipo de consulta respecto al sector público la realicen con Servir. En el caso de la bonificación, si como colaborador tengo EPS, este me corresponde, sí, pero a razón del porcentaje que lo señalé, ¿no? 6.75%. ¿Qué pagos, aparte de la remuneración mensual, son computables para el cálculo de gratificación? En ese caso, todas las remuneraciones percibidas por el trabajador que cumplan el requisito de regularidad. Estamos hablando, por ejemplo, de comisiones, de horas extras, siempre que cumplan con el requisito de regularidad que expliqué, que es haberlos percibido cuando menos 3 meses en el semestre anterior a la percepción. Si estamos hablando de horas extras o de comisiones, para considerar si se incluyen o no en la gratificación de diciembre, hay que considerar si las ha percibido cuando menos 3 meses en el periodo junio-noviembre. ¿Cómo calcular la gratificación para alguien con ingresos variables todos los meses? Quien tiene una remuneración variable fija va a aplicar la precisión que he señalado anteriormente. El cálculo se va a hacer, la remuneración computable va a ser el promedio de las comisiones que haya percibido en el periodo junio-noviembre. En base a eso, el promedio de esas remuneraciones percibidas va a ser la remuneración computable para su gratificación. A ver, dice, si una señora entra a trabajar el 1 de agosto, estando embarazada 7 meses, y entra en subsidio por licencia con maternidad en octubre, ¿se le pagaría la gratificación por 5 meses? A ver, me imagino que habla por agosto, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero aquí hay que tener en cuenta que para el semestre o el periodo computable del semestre en diciembre es julio-diciembre. Si estamos hablando que ingresó a trabajar el 1 de agosto,
solamente hay 4 meses, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, los 5 meses. En este caso sí se van a considerar, porque hay que recordar que los descansos médicos, como es el descanso pre y postnatal, tienen consigo el pago de un subsidio y estos días se van a considerar como computables para el cálculo de gratificaciones. Por tanto, todo el periodo que la madre goza de subsidio por su descanso pre y postnatal se considera como efectivamente elaborado. Aquí le van a tener que considerar desde el 1 de agosto todos los 5 meses, ¿no? 5/6 de su remuneración para el pago de su gratificación. Bien, entonces me dicen que esas son todas las consultas que hay. Yo agradezco nuevamente por la invitación. Espero de verdad que haya sido de mucho provecho lo mucho que les haya podido decir en esta hora de intervención que he tenido. Espero de verdad que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Ha sido muy valiosa tu presentación. Gobierno del Perú. El Perú primero.